Imagina esta escena. Es medianoche. El viento aúlla como un lobo herido y las olas golpean con furia contra un pequeño barco que parece a punto de ser tragado por las profundidades. La oscuridad es tan densa que apenas puedes ver tus propias manos. Los marineros expertos en navegar están aterrados. Algunos luchan contra las velas, otros intentan sacar el agua que inunda la cubierta. Pero hay alguien más en ese barco. Alguien que parece no preocuparse por la tormenta. Está durmiendo. ¿Quién es este hombre que desafía el caos? ¿Y qué secreto esconde esta noche que cambiará todo para siempre? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato bíblico. Es un misterio que revela el poder de Dios de una manera que jamás olvidarás. Esta historia comienza en el mar de Galilea, un lugar conocido por sus repentinas y violentas tormentas. Jesús y sus discípulos habían subido a un barco para cruzar al otro lado. Todo parecía normal al principio, pero entonces algo cambió. El cielo se oscureció, el viento comenzó a rugir y las olas se elevaron como monstruos listos para devorarlos. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrados. Sabían que esta no era una tormenta cualquiera. Era como si el mar mismo se hubiera vuelto en su contra. Pero en medio del caos había una figura tranquila. Jesús, el Maestro, estaba durmiendo en la popa del barco. ¿Cómo podía dormir en medio de semejante tempestad? ¿Era indiferencia? ¿O era algo más, algo sobrenatural? Los discípulos, desesperados, lo despertaron con una pregunta que resonó como un grito en la noche. «Maestro, ¿no te importa que nos estemos ahogando?» Y entonces sucedió algo que nadie pudo anticipar. Jesús se levantó, no con prisa, no con miedo, sino con una calma que parecía desafiar la lógica. Miró hacia las olas embravecidas como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Y entonces, con una autoridad que hizo temblar el aire, pronunció 3 palabras: «Cálmense, silencio». En ese instante, el viento cesó. Las olas se aplanaron como si nunca hubieran existido. El mar, que momentos antes rugía como una bestia salvaje, se convirtió en un espejo perfecto. El silencio era tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Los discípulos atónitos se miraron entre sí. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Quién era este hombre que podía ordenar a la naturaleza y ésta le obedecía? Pero Jesús no se detuvo ahí. Miró a sus discípulos y les hizo una pregunta que los dejó helados. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esa pregunta resonó en el aire como un eco, dejando al descubierto no solo el poder de Dios, sino también la fragilidad de la fe humana. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Por qué Jesús les reprendió por tener miedo? ¿Acaso no era natural temer en medio de una tormenta mortal? La respuesta es más profunda de lo que parece. Esta no era solo una lección sobre el poder de Dios sobre la naturaleza. Era una revelación sobre quién es Él. Jesús no era solo un hombre. Era el creador del mar, del viento, de todo lo que existe. Y en ese momento les estaba mostrando que, si Él estaba en el barco, no había tormenta que pudiera hundirlos. Pero hay algo más, algo que rara vez se menciona. ¿Por qué Jesús permitió que la tormenta sucediera en primer lugar? ¿Fue solo para demostrar su poder? ¿O había un mensaje más oscuro, más profundo, que solo aquellos con ojos para ver podrían entender? Y así, en medio de la noche más oscura, el poder de Dios se reveló de una manera que dejó a todos sin palabras. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué habrías hecho tú en ese barco? ¿Habrías tenido miedo? ¿O habrías confiado en que el creador del universo
estaba contigo. Esta historia no es solo un relato del pasado, es un mensaje para ti, aquí y ahora, porque en medio de las tormentas de tu vida hay alguien que puede decir: cálmense, silencio. Pero cuidado, porque cuando Dios actúa, nada vuelve a ser igual.